decirlo, ¿no? La importancia del estudio del análisis sísmico hacia nuestras edificaciones. Y bueno, en el departamento de estructura hay una materia destinada, además obviamente de proyecto y las materias que ya mencionamos, pero hay una materia que es destinada a evaluar la vulnerabilidad sísmica de nuestras edificaciones, ¿no? Una materia electiva, una materia destinada a la parte de vulnerabilidad. Si bien nosotros manejamos algunos conceptos, ¿no? Lo ideal es que esta parte, o por lo menos estos primeros conceptos, los de un especialista dentro del área, ¿no? Una persona que tenga los conocimientos necesarios para lo que es la parte de la geotecnia, ¿no? Que es otra materia importante. Pero bueno, acá vamos a ver algunos conceptos y a destacar algunas cosas, ¿no? Sabiendo que, bueno, la importancia del sismo para nuestras edificaciones, más allá de, obviamente, evaluar los daños hacia elementos estructurales, de un tiempo para acá también se evalúan los daños hacia componentes o elementos no estructurales, ¿no? Y que pueden ocasionar daños a un tercero, ¿no? Muchas veces, dependiendo de la importancia de nuestra edificación, y como ya lo conocemos, hay estructuras que tienen ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, los hospitales, clínicas, ese tipo de edificaciones tienen que estar permanentemente en funcionamiento, ¿no? Antes, durante y después del evento sísmico. Y bueno, destacar, ¿no? La importancia de cada una de las edificaciones, ¿no? Y bueno, en este caso, para su proyecto, si bien no tienen un hospital o una edificación de una importancia, sí, por lo menos su edificación es para destinado a un uso de viviendas, de oficina, en algunos casos, hotel, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que esta unidad a nosotros nos va a servir básicamente, ¿no? Si somos muy simplificados, ¿no? En esto de entender para qué vamos a utilizar esta unidad, básicamente es para determinar las fuerzas sísmicas que van a actuar sobre nuestra edificación. Recuerden que las unidades previas, ¿no? La unidad 1 y 2, básicamente se basa en la obtención de las cargas por gravedad, es decir, las cargas como el peso propio, la sobrecarga permanente, la carga variable que da en función del uso, pero acá nos vamos a detener en determinar, bueno, la acción, ¿no? De las fuerzas sísmicas actuantes sobre la estructura. Eso como un primer punto, bueno, y todo eso tiene digamos, un motivo, ¿no? Una vez que se presenta la acción sísmica sobre nuestra estructura, vamos a tener unos desplazamientos, ¿no? Y hay unos chequeos y unos controles que tenemos que cumplir en función de nuestra normativa COVENIN, que son las derivas, ¿no? Las derivas nos van a limitar el desplazamiento de nuestra edificación, ¿no? Nosotros vamos a tener un límite establecido por norma que no debemos exceder, ¿no? Porque así lo contempla, ¿no? Nuestra normativa. Otro aspecto importante, bueno, está el estudio de la microzonificación sísmica. Podemos ver efectos locales, por ejemplo, el mapa de isoperiodo. Entender un poco que ese mapa de isoperiodo es el periodo del suelo el periodo del suelo donde va a estar emplazada la edificación. Y bueno, destacar un poco la importancia de, bueno, por qué existe el estudio de microzonificación, a qué se debe, ¿no? Todos esos aspectos lo vamos a comentar en esta unidad, ¿no? Entonces, y bueno, recientemente, ¿no? Hemos visto
noticias de sismos que lamentablemente han ocasionado una cantidad de pérdida de vida humana importante, ¿no? Hace unos años, ¿no? Lo que fue en Taiwán, un sismo importante. Hace poco lo vieron, no sé si se percataron, hace como 2 semanas. En Indonesia también hubo un evento sísmico importante. Y bueno, la historia sísmica, o por lo menos desde el momento en que se ha empezado a documentar toda esta, eh, todo, todo lo que tiene que ver con la parte sísmica, entender un poco, bueno, como tal, el sismo, ¿no? Y bueno, básicamente todo el planteamiento teórico inicial y cómo ha avanzado, ¿no? El conocimiento dentro del área nos ha permitido comprender en cierta manera, ¿no? Una cosa desde el punto de vista del sismo como tal, luego cómo interactúan nuestras edificaciones con el sismo y más recientemente, ¿no? Los cambios de un tiempo para acá, el cambio de paradigma o el cambio en la filosofía del diseño de nuestras edificaciones, ¿no? Y como todo, ¿no? La norma a lo largo de los años, no solamente la normativa venezolana, sino la normativa de cada uno de los países ha adaptado nuevas metodologías o nuevas filosofías en el diseño de nuestros elementos estructurales, ¿no? Entonces, la parte del diseño como tal, el diseño de los elementos, ya va a quedar al final, ¿no? En la última unidad, la unidad 5. Acá básicamente nos vamos a concentrar en determinar la fuerza sísmica, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ayer, en horas de la noche, hubo un movimiento sísmico importante acá en nuestro país, en la zona de Biscucuy. Si bien no hubo pérdidas de vida ni daños materiales, un evento sísmico importante y que no fue a una profundidad. Normalmente los sismos tectónicos, es lo que uno llama, ellos están o se producen a una determinada profundidad de la corteza, ¿no? Entonces, en este caso, estos sismos, cuando son muy cerca de la corteza, son casi que sismos superficiales. Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos. Como les digo, yo no soy ni geólogo, ni geodesta, ni geotécnico, mucho menos. Pero bueno, vamos a ver algunos conceptos que son importantes para nosotros, ¿no? Indica si ven mi pantalla, por favor. No, profe, no reproduce. Listo, ahora sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a poner esto para acá para que no me estorbe la visual. Ok, muchachos, entonces bueno, vamos a entender un poco, ¿no? Algunos conceptos que son básicos dentro de la ingeniería sísmica, ¿no? Y algunas nociones sismológicas, ¿no? Lamentablemente, en la humanidad, ¿no? En sí, nosotros comenzamos a tomar conciencia, ¿no? Después que suceden los hechos, ¿no? Entonces, fíjense estas dos imágenes, ¿no? Este es de una vía de comunicación, una autopista, y creo recordar que este fue en Japón, creo recordar, pues es que no veo la fuente de la imagen, pero y esta es otra edificación, esta es una edificación escolar, y bueno, lamentablemente se presentó el evento sísmico, bueno, y ambas estructuras colapsaron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Lo primero que vamos a ver un poco es la teoría de placas tectónicas
originalmente propuesta por el señor Alfred Wegener en 1912, ¿no? Y bueno, él establecía que inicialmente, ¿no? Inicialmente todos los continentes estaban formados a partir de una única placa llamada Pangaea, ¿no? Y a lo largo de los millones de años, ¿no? Esas placas se han ido dividiendo, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, hay dos casos, ¿no? Eh, importantes, ¿no? En el mundo, ¿no? Uno es que se comenta, ¿no? Que lo que es África, claro, eso no va a ser hoy ni mañana, pero se ha detectado que en la medida que van pasando los años existe la posibilidad que África se separe, ¿no? Tenga una división, ¿no? Piense que originalmente era esto que ustedes observan acá, y bueno, con el paso de los años, ¿no? De los millones de años, está la distribución actual. Entonces, una de las cosas que se ha comentado es que en África el suelo se está dividiendo y lleva una tendencia, claro. Eso es muy paulatino, no es de forma abrupta, pero se estima que dentro de unos cuantos millones de años, ¿no? África se divide, ¿no? Y entonces, bueno, este señor Alfred Wegener establece que, bueno, existen 12 grandes zonas de la corteza denominadas placas tectónicas que están en continua modificación, ¿no? Entonces, esta es la división actual. Hay otro caso, por ejemplo, bueno, hablamos del de África. En el caso de Sudamérica, tenemos por acá en nuestro país, bueno, si bien no es que se va a dividir, pero sí se nota un ligero movimiento hacia lo que es hacia el oriente del país. Hay una zona donde se ha detectado el posible movimiento y bueno, esto ha llamado la atención, ¿no? de los especialistas en el área. No a nivel de lo que se está evidenciando en África, pero sí es algo que está llamando la atención de los conocedores de la materia, ¿no? Entonces, claro, y esta fue la primera propuesta formal, ¿no? Digamos, por allá en el año de 1912. Y que bueno, esta formulación teórica, ¿no? Ya se le dio nombre y se presentó formalmente ya en el año de 1915, ¿no? Y que bueno, este denominado continente Pangaea fue forzado a dividirse, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos actualmente la división de las 12 placas tectónicas, ¿no? Por acá está la placa de Nazca. Nosotros estamos acá en esta zona, en la parte superior de Sudamérica, y bueno, estamos limitados, ¿no? Limitados por un lado con la placa del Caribe y la placa por este lado, la placa de los Cocos, ¿no? Está por acá. Entonces, esta es la distribución actual de las placas, ¿no? Y bueno, existe una particularidad, bueno, con el paso del tiempo esto se ha estudiado, que la colisión que existe entre las distintas placas tectónicas en el mundo es donde se genera la mayor cantidad de eventos sísmicos, ¿no? Es decir, las zonas limítrofes entre las placas es donde existe la mayor cantidad de eventos sísmicos como tal, ¿no? Entonces, estas placas tectónicas básicamente son las responsables, ¿no? De lo que es el movimiento sísmico, ¿no? A lo largo de los distintos países que están, ¿no? en estas divisiones de las placas. Y bueno, acá tenemos representado, ¿no? Esa actualidad, ¿no? Y bueno, cada uno de estos puntos que ustedes observan acá,
unos círculos más grandes que otros, son los eventos o la mayor cantidad de eventos sísmicos registrados, ¿no? Está acá a color, acá en blanco y negro, ¿no? Y bueno, fíjense que donde aparece un punto, ¿no? Es donde se han registrado los eventos sísmicos, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la zona limítrofe que existe entre las placas, ¿no? Es donde se genera la mayor cantidad de eventos sísmicos. No quiere decir que en una zona, por ejemplo, acá fíjense, acá vemos unos puntos por acá, no quiere decir que hacia adentro de la placa no se genera, porque acuérdense que tenemos las fallas, y por ejemplo en nuestro país, las fallas de Boconó, y a su vez eso tiene divisiones internas que provocan, ¿no?, que se presenten eventos sísmicos, ¿no? No solamente en la zona limítrofe entre placas, sino dentro de la placa como tal, ¿no? Y bueno, lo otro que le voy a comentar es, bueno, que porque hay unos círculos que el diámetro es más grande que otros círculos, es la magnitud del evento sísmico. Fíjense que la mayor magnitud de los eventos sísmicos, por lo menos si ustedes hacen una búsqueda rápida, ¿cuáles son los 3 eventos sísmicos en el mundo de mayor magnitud registrado? Ojo, de momento no se ha registrado un evento sísmico de magnitud mayor a 10. No quiere decir que no se pueda presentar a futuro. Se puede llegar a presentar, lo que pasa es que hasta el momento lo que se ha tomado como una data oficial de todo lo que se ha podido registrar, no ha excedido el valor de 10, ¿no? La magnitud del sismo. Inclusive, por ejemplo, los sismos más importantes registrados hasta la época, ustedes podrán encontrar esa información, o de mayor magnitud. Uno fue en Chile, otro fue hacia la Antártida también, donde se ha registrado eventos sísmicos. Y bueno, obviamente Japón no escapa de esa magnitud de eventos sísmicos importantes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todo esto, ¿no?, está por acá, que atraviesa desde esta zona que es Chile, pasa por acá, ¿no? Esto es Centroamérica, llega a Norteamérica por acá tenemos Los Ángeles, traza, bueno, por acá está Los Ángeles, acá abajo tenemos México, seguimos por acá, ¿no? Todo esto, ¿no?, se interconecta, ¿no?, por la forma que está la placa, ¿no?, la placa tectónica. Y en este lado tenemos por acá Japón, ¿no? Entonces, por eso es común, ¿no?, cuando sucede un evento sísmico en Japón y el evento sísmico se puede presentar a nivel de la superficie o en alguna capa del océano, ¿no?, es común que se notifique tanto en Estados Unidos como en Chile y en México. Señores, estén atentos que, bueno, el sismo viene o el evento sísmico presentado se dio con un maremoto, ¿no? Entonces, bueno, se notifica acá porque existe la posibilidad de que lleguen olas de importante altura, ¿no?, hacia estos países, ¿no? Porque todo esto está interconectado mediante esta placa, ¿no? Y esto que ustedes observan acá, ¿no?, toda esta zona, ¿no?, pasando por acá, toda esta interconexión, es lo que se conoce como el cinturón de fuego, ¿no? Entonces, de allí que se estudie, ¿no?, sobre todo en estos países, Chile, Japón, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, se estudie la importancia del sismo y bueno, y cómo interactúa con nuestras edificaciones. En este mapa, ¿no?, en este mapa mundi que tenemos acá, a menor escala, está representado la mayor cantidad de registros en el mundo, ¿no? Y esta línea, que bueno, que se observa como una línea, en realidad no es una línea, es la serie o la consecuencia de la conjunción de todos los puntos de los eventos sísmicos que se han registrado en esta zona, ¿no? Y por ello se marca como si fuese una línea, pero en realidad no es una línea. Es todos los eventos sísmicos que se han registrado allí.
Y en esa zona es donde colinda, ¿no?, las placas, ¿no? Entonces el movimiento de una placa, ¿no?, afecta, ¿no?, también a la otra, ¿no? Entonces en ese proceso de liberación de energía, recuerden que en un evento sísmico se está liberando energía y a su vez eso produce réplica, bueno, y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces acá tenemos los movimientos de las placas, ¿no? Hay zona de succión, y bueno, estos básicamente lo que es los movimientos en las distintas placas, en la zona de succión, los dorsales y las cordilleras suboceánicas, ¿no? Entonces, esto se ve más a fondo en materias, por ejemplo, como geotecnia. Y bueno, hay especialidades que donde un ingeniero civil se puede enfocar también en el estudio, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la parte geotécnica, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos representada en la actualidad, ¿no?, esa corteza, ¿no?, esa corteza terrestre dividida, ¿no? Ok, vamos a ver algunos conceptos básicos, muchachos, y elementales que tenemos que sí o sí conocer. Por ejemplo, el sismo no es más que un movimiento vibratorio que se origina en un determinado punto o foco y se propaga en todas direcciones en forma de onda, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, acá, fíjense, se presenta el evento sísmico a nivel de lo que es el subsuelo, ¿no? Y el sismo se va a propagar mediante ondas, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de propagación o la velocidad de onda de propagación ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero un proceso que una vez llega a la superficie, ¿no?, esa onda, ¿no?, prosigue eh, lo que es su paso a través de la corteza, ¿no? Y bueno, prácticamente vamos a tener lo que es la distancia hipocentral de donde se genera el evento sísmico, la magnitud de momento del evento sísmico y el epicentro, ¿no?, que es el punto de la superficie en proyección, ¿no?, desde donde se genera el evento sísmico, ¿no? Ahora, podemos tener distintos tipos de sismos. Hay sismos artificiales que generalmente están asociados a explosiones industriales o nucleares, maquinarias, tráfico pesado, colapso de galerías en grandes explotaciones mineras, derrumbes, entre otros, ¿no? ¿Qué características tienen estos sismos artificiales? Básicamente que son eventos de baja magnitud, también se le conoce como microsismos, y que solo pueden ser detectados por sismógrafos, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuando suceden estas explosiones, se registra el evento sísmico, pero es de una magnitud baja, ¿no? Tenemos los sismos volcánicos, obviamente son aquellos que se producen, ¿no?, una vez que, bueno, ha sucedido el evento de la erupción del volcán, ¿no? Y generalmente estos sismos se presentan con frecuencia predominantemente bajas, ¿no? Y bueno, están obviamente vinculados, ¿no?, a la acción de la erupción del volcán. Y finalmente tenemos los sismos tectónicos, que son los que, digamos, tenemos que tener especial cuidado porque básicamente suceden por movimiento de las placas tectónicas. Generalmente su hipocentro suele encontrarse localizado a profundidades entre 20 y 70 kilómetros y la magnitud de momento del evento sísmico generalmente es mayor a 7, con una alta liberación de energía, ¿no? ¿Qué pasa con los instrumentos de medición, ¿no? Los instrumentos de medición, por lo menos los que tenemos acá y en otros países, ellos detectan también sismos que son llamados sismos superficiales. ¿Por qué? Porque se generan a profundidades a 10 kilómetros o menos de 20 kilómetros. Entonces, ese tipo de sismo en particular son sismos que se consideran que están por debajo de los 20 kilómetros, son sismos básicamente considerados sismos superficiales. Entonces, luego ya tenemos estos sismos que tienen una mayor magnitud.
Y ojo, una de las cosas eh, que digamos que se ha estudiado con el tiempo son estos sismos superficiales, porque muchas veces son sismos superficiales, pero la magnitud no es una magnitud alta, pues. Eh, entonces, a, digamos, las personas encargadas de estudiar los eventos sísmicos, le ha llamado la atención que últimamente se están produciendo eventos sísmicos superficiales, pero con una magnitud importante. Pues. No es una magnitud de 7, pero sí una magnitud de 4, de 5, inclusive algunos este, con cierta, si bien estructuras no colapsaron, hay estructuras que presentaron daños, ¿no? Daño no quiere decir que colapsó la estructura, sino que, bueno, se visualizaron grietas a nivel de elementos, tanto elementos estructurales como componentes no estructurales, ¿no? Dentro de la edificación. Entonces, bueno, eso está llamando la atención de las personas especialistas o de los profesionales especialistas en el área. Ok, ¿cuáles son los tipos de placas tectónicas? Bueno, podemos tener placas oceánicas, que básicamente son placas que están cubiertas por la corteza oceánica, ¿no? Y bueno, dentro de estas placas están la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa de Coco y las placas de Filipinas, ¿no? Acá, muchachos, especial atención a esta placa, ¿no? La placa anatólica. Si bien no nos afecta a nosotros, porque nosotros estamos acá, si ustedes buscan el sismo de, eso no fue Taiwán, ese fue de Turquía hace unos años, y hay otros países que se vieron afectados por la proximidad, esa placa anatólica afectó no menos de 3 países involucrados dentro de la placa anatólica. Acá tenemos, por ejemplo, la placa de Norteamérica, ¿no? Tenemos la placa euroasiática, pero ya estas placas son consideradas placas mixtas. ¿Por qué? Parte de su, digamos, parte de la placa está en lo que es una corteza oceánica y la corteza continental, ¿no? Entonces, esos son los, bueno, y obviamente entre placa y placa hay el límite, ¿no? Y sabemos que allí es donde se concentran las fallas, ¿no? Y los eventos sísmicos propiamente. ¿Cuáles son los tipos de límites entre placas? Por ejemplo, podemos tener límites divergentes, que son límites en donde se separa la placa, ¿no? O las placas se separan. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de la conjunción de la placa de Norteamérica con la placa euroasiática, ¿no? Tenemos placas convergentes, ¿no? En donde existe una colisión entre dos placas. Ejemplo de ellos, por ejemplo, acá tenemos la placa de Filipinas con la placa del Pacífico. Tenemos la placa de Nazca con la placa sudamericana, y tenemos la placa indo-australiana con la placa euroasiática, ¿no? Son los límites, en este caso convergentes, ¿no? Otro tipo de límites transformantes son límites en los cuales se deslizan las dos placas, hay un deslizamiento entre ellas, pero sin crear ni destruir lo que es la corteza, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, en este mapa tenemos la falla de San Andrés, ¿no? Esto es en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, está descrito su movimiento, ¿no? El tipo de movimiento tipificado para lo que es esta falla, ¿no? Y bueno, las fallas se puede desplazar de forma normal, inversa, falla sinistral y falla dextral. Estos conceptos, muchachos, bueno, esto es lo que uno ve por allá en materias como geología, ¿no? Y bueno, acá tenemos, ¿se acuerdan? En geología uno, bueno, veía lo que era el plano horizontal, el buzamiento, el vector del buzamiento, el plano de falla y el rumbo de la falla, ¿no? Entonces acá tenemos la descripción, disculpen, de cada una de las fallas, ¿no? Tenemos una falla normal, una falla lateral izquierda, una falla inversa lateral,
una falla normal lateral izquierda, ¿no? Entonces, allí tenemos el deslizamiento, ¿no? Entre lo que es las placas. Ahora bien, nos detenemos a pensar un momento en el mapa de nuestro país, el mapa sísmico de nuestro país, ¿no? Esto es tomado de Funvisi, y observamos, bueno, la cantidad de movimientos sísmicos registrados, ¿no? O por lo menos la data que se dispone, ¿no? Este, Piense que la mayor cantidad de movimientos sísmicos, ¿no?, registrados, que son cada uno de estos puntos que se observan acá, ¿no?, se encuentran en esta franja, ¿no? Y bueno, da la casualidad que dentro de esta franja, ¿no?, o esta extensión de franja, se concentra casi el 70% por ciento de la población, ¿no? O más del 70% de la población. Por acá en esta zona no es que no existan sismos, ¿no?, sino que son eventos puntuales. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en donde el evento sísmico eh, no es tan extremo o de una magnitud tan importante como el registrado, por ejemplo, en Cariaco. A lo mejor muchos de ustedes seguramente no vivieron esa época, pero todo aquel venezolano que vivió esa época de los 90, conoce lo que sucede en Cariaco, ¿no? Lamentablemente la cantidad de instituciones y escuelas afectadas y bueno, obviamente la cantidad de fallecidos por el evento de Cariaco del año, creo recordar, el año 97. Eso fue un antes y después dentro de la sismología de nuestro país, porque básicamente marcó, ¿no?, ese evento sísmico. Lo que pasa es que, bueno, se dio el evento sísmico de Cariaco y a la vuelta de 2 años las personas hablan más del deslave de Vargas por la magnitud de personas que fallecieron allí en esa situación, ¿no?, del deslave de Vargas. Pero ambos eventos, tanto el deslave de Vargas como el sismo de Cariaco, fueron de un impacto importante en nuestro país, ¿no? De hecho, particularmente pienso que lamentablemente lo que sucedió allí en Vargas, después del deslave, ¿no?, es difícil, ¿no?, el proceso de recuperación, ¿no?, de todas las personas que vivieron esa experiencia lamentable, ¿no?, y que quedaron con vida, obviamente muchos fallecidos, ¿no? Y si nos vamos más atrás, por ejemplo, usted le pregunta a una persona que tenga alrededor de 60, vamos a ponerle 50, 60 años de edad, y que vivió en Caracas el sismo del 67, vamos a suponer, o por lo menos del 67, creo recordar, entre 60 70 años, y seguramente le contará su experiencia, ¿no?, esa difícil situación que se vivió en Caracas. Y obviamente en el caso particular de acá de Barquisimeto, el sismo del Tocuyo, ¿no? Claro, ninguno de nosotros estuvimos presentes en ese evento sísmico, pero un evento sísmico importante acá en nuestro estado. Y bueno, antes de eso, ya en la época de Bolívar, ¿no?, donde salió aquella frase: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, ¿no?, todas esas cuestiones. El sismo de Caracas de ese entonces fue devastador también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Nuestras edificaciones tienen que ser capaces, ¿no?, de no solamente resistir la fuerza sísmica a la que está siendo sometida, más allá de eso, que el tipo de falla que se pueda llegar a presentar sea una falla dúctil, ¿no?, que permita que las personas puedan salir de la edificación, y si la edificación colapsa,
bueno, ya las personas lograron salir. O si la edificación no colapsó, pero lamentablemente se tiene que demoler, cumplió su función, ¿no? Que es el hecho de resguardar la vida de las personas. Piense que ese cambio de paradigma, este, o de metodología de diseño, pegó fuerte, por ejemplo, en Japón. Japón, un país sísmico, altamente sísmico, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del sismo de Japón, no sé si ustedes se acuerdan de estas noticias del año 2011, donde, bueno, se puso en jaque lo que fue una de las centrales nucleares que estaba allí. Además de eso, hubo también un maremoto, bueno, toda una conjunción de varias cosas, ¿no? El evento sísmico en sí, luego el maremoto, bueno, todas esas cuestiones, lo que sucedió en la central nuclear, y después, posteriormente, en las zonas, por decirle equivalente a hablar de las zonas industriales de ese país, quedaron devastadas en la zona donde hubo el impacto del maremoto y del evento sísmico. Entonces, esas edificaciones, muchas de esas edificaciones, las que pudieron quedar de pie, lamentablemente quedaron de pie, cumplieron su función, pero era necesario demolerlas. ¿Por qué? Porque las estructuras tenían daño que no era posible reparar. Entonces, eso marcó también, en este caso a los japoneses. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que cambiar algunas cosas en la filosofía del diseño de nuestras edificaciones. Si nos vamos un poco más atrás en eventos sísmicos a nivel internacional, tenemos nuevamente en Japón el sismo de Kobe del año 95 y en Estados Unidos el sismo de Northridge del año 94, con diferencia más o menos de unos meses entre uno y otro, ¿no? Ambos sismos marcaron un antes y después en la filosofía del diseño en estructuras de acero, en específico el diseño de conexiones. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se estaba proyectando para la época el diseño de las conexiones en estructuras de acero, conexiones ojo sísmicas, no era idónea. Entonces, eso modificó la filosofía en el diseño de las conexiones de acero. Y de allí se desprende, bueno, toda una serie de documentación en base a nuevos procedimientos para diseñar conexiones que sean capaces, ¿no?, de resistir dicha fuerza sísmica. Entonces, bueno, en nuestro caso, en nuestro país, ¿no?, y en este mapa, tenemos que las zonas de mayor riesgo sísmico como tal son las zonas de la cordillera de los Andes y la costa venezolana, ¿no? Lamentablemente allí, bueno, es donde hace vida gran cantidad de la población, ¿no? Y donde básicamente tenemos toda la parte urbana e industrial de nuestro país, ¿no? Ok. Ok. En el caso de nuestro país, bueno, tenemos la falla de Boconó, que la conocemos, ¿no? Tenemos la falla de San Sebastián, por acá. Hacia el oriente del país, en Cariaco, la falla del Pilar, ¿no? Y tenemos hacia la zona de Coro, ¿no?, la falla de Ota Ancon, que está por acá, ¿no? En cuanto a las placas, tenemos la placa en la parte superior, la placa del Caribe, esta señora que está por acá, ¿no?, y delimitada entre las fallas, acá en la parte inferior, tenemos la placa suramericana, ¿no? Entonces esos son los límites entre placas que existen, ¿no?, y que atraviesan lo que es el norte de nuestro país, ¿no?, básicamente. Entonces acá tenemos las fallas principales y estas líneas que se observan acá son las divisiones, ¿no?, de las fallas, ¿no?, o sea, que afectan, ¿no?, a nuestro país, ¿no?, fallas principales ubicadas en Venezuela. Ok, entonces, bueno, como les comentaba, el sismo, ¿no?, se propaga mediante ondas, ¿no?
Esta propagación a nivel del subsuelo, ¿no? Está dividida en dos tipos de ondas. Las ondas P, que son las ondas primarias, ¿no? Tienen una velocidad de propagación, y las ondas S, que son las ondas secundarias. Ya cuando ellas llegan a la superficie se transforman en ondas superficiales, ¿no? Esa es la manera, ¿no? Como se propaga la onda. Ahora, características o puntos importantes de conceptos que tenemos que manejar desde el punto de vista sísmico, ¿no? Vamos a tener el foco o hipocentro, que es donde se genera el evento sísmico, y ese punto de proyección en la superficie es el epicentro, ¿no? Entonces vamos a tener también la distancia epicentral, que es la distancia que existe entre el epicentro y un punto de observación, ¿no? Entonces, esta es la distancia, ¿no? Fíjense que estamos tomando en cuenta que nuestro punto de observación es acá, ¿no? Donde tenemos nuestras edificaciones, y es la distancia que existe entre el punto de observación, ¿no? Y el epicentro del evento sísmico. Entonces acá tenemos las ondas, ¿no? A nivel del subsuelo, las ondas P o ondas primarias, fíjense que tienen una velocidad de propagación de 8 a 13 kilómetros por segundo. Detrás de estas ondas longitudinales o ondas primarias vienen las ondas transversales o las ondas secundarias. Su velocidad de propagación es un poco más lenta, va de 4 a 8 kilómetros por segundo, y ya cuando llegan a la superficie se transforman en dos tipos de ondas, que son las ondas superficiales, que se conocen como las ondas Bloch y las ondas Rayleigh. Lo que cambia entre ellas es la manera, ¿no? Cómo se propaga la onda a nivel superficial. Entonces acá tenemos el comportamiento de los cuatro tipos de ondas: las ondas primarias, ondas longitudinales, las ondas secundarias, ondas transversales, y ya cuando llegan a la superficie tenemos las ondas Rayleigh y las ondas Bloch. Entonces, bueno, esta es la representación típica, ¿no? Fíjense que las ondas primarias generan compresión entre las distintas capas del suelo, ¿no? Y tenemos las ondas secundarias, ¿no? Que son estas ondas transversales, y ya cuando llegan a la superficie, ¿no? Tenemos nuestras ondas propagadas con las ondas Rayleigh, que forman una especie de ola, ¿no? Sobre la capa superficial, ¿no? Y bueno, las ondas Rayleigh por aquí. Ok. Pregunta, muchachos, hasta ahora. No, por ahora no, profe. Ok. No, profe. Vamos con la parte de lo que tiene que ver con la instrumentación. Básicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para medir los eventos sísmicos, ¿no? Tenemos los distintos aparatos, por ejemplo, los sismógrafos, ¿no? Y dentro de estas mediciones vamos a poder observar, ¿no? Lo que son las ondas primarias, ¿no? Y las ondas secundarias. Estas ondas primarias, generalmente, como les comenté, son las ondas que se propagan con mayor velocidad. Y bueno, se propagan tanto en sólidos como en líquidos, ¿no? Luego tenemos las ondas transversales, ¿no? Que son las ondas que se propagan a una velocidad menor y no se propagan por masa líquida. Y bueno, ya tenemos las ondas superficiales que viajan a una velocidad menor, ¿no? Comparando con estas ondas primarias y las ondas transversales, ¿no? Ahora, en la información de un evento sísmico, ¿no? Con el sismógrafo se detecta, ¿no? O lo primero que se detecta, ¿no? Cuando empieza a suceder el evento sísmico es las ondas primarias, ¿no? Luego, en ese paso del tiempo, ¿no? Porque, bueno, acá no se ve la escala del tiempo, pero esto es a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso acá está marcando, ¿no? Lo que va a ser el tiempo.
se detecta las ondas secundarias. Y ya cuando llega a la superficie, fíjense que se va a detectar, obviamente, el punto de aceleración máxima del evento, ¿no? Cuando ya llega a la superficie, ¿no? Y luego empieza a decaer, ¿no? Porque la onda se empieza a propagar a nivel de nuestra superficie, este, a nivel superficial, ¿no? Entonces, lo primero que detecta el aparato es las ondas primarias. Luego detecta las ondas secundarias, el pico de aceleración del evento sísmico, ¿no? Y luego decae, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, el aparato queda allí, ¿no? El aparato está haciendo toda la medición. Y si existe una réplica, inmediatamente después, esto empieza nuevamente a incrementar, ¿no? Y bueno, marca la réplica del evento, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un poco representada, ¿no? La velocidad de estas ondas de propagación, ¿no? Dice que las ondas primarias son las primeras en llegar, producto de su velocidad. Luego llegan las ondas secundarias que tardan un poco más y luego vienen las ondas ya cuando llega a la superficie, las ondas superficiales. Entonces, bueno, acá tenemos un poco, ¿no? Ya cuando llega a la superficie, ¿no? Vamos a tener las ondas de Rayleigh. Generalmente se genera cuando el medio es semi-infinito y está limitado, ¿no? Este señor Rayleigh demostró, ¿no? Que las partículas se mueven describiendo una elipse en el plano vertical paralelo a la dirección de propagación, que es este señor que está por acá. Y esto genera una especie de efecto de ola, ¿no? En el caso de las ondas Love, se genera, ¿no? En la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes y el movimiento de la partícula, a diferencia de las ondas Rayleigh, es perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación, ¿no? Es como se observa acá, ¿no? Fíjense que genera como una especie de corte, ¿no? En este sentido. Entonces, estas son las maneras, o por lo menos hasta ahora, como se ha documentado, se ha plasmado y se ha propuesto las teorías, ¿no? Una vez que llegan esas ondas a nivel superficial, cómo se propagan, ¿no? A través de la superficie. Y bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esto es algo sencillo, ¿no? Del movimiento de la superficie, ¿no? Ese movimiento que nos mencionaba por allá la teoría propuesta por el señor Rayleigh, de esa elipse, ¿no? Entonces esto genera un efecto de ola. Y en el caso de las ondas Love, fíjense que más bien es como una especie de efecto de corte, ¿no? Que se genera, ¿no? Entonces, la medida como se está propagando esas ondas a nivel de la superficie. Ok, en cuanto a la instrumentación, seguimos por acá. Una vez se ha generado, ¿no? El evento sísmico, ya observamos que, bueno, lo primero que se detecta son las ondas primarias, ondas longitudinales, luego vienen las ondas transversales o las ondas secundarias, llega a la superficie, se comienza a propagar en la superficie, se tiene el punto de máxima aceleración o amplitud, bueno, en este caso sería, que estamos midiendo en amplitud, la amplitud del movimiento, pero también se puede medir la parte de la aceleración, ¿no? Todo eso depende del tipo de aparato que estemos utilizando. Pero básicamente detectamos la amplitud del movimiento y bueno, con ello definimos la magnitud del evento sísmico, ¿no? Originalmente esta magnitud básicamente fue propuesta por allá en el año de 1935, ¿no? Y bueno, era para medir y cuantificar, o por lo menos conocer a ciencia cierta, qué magnitud se registra de un evento sísmico, ¿no? A partir de toda esta data o información, ¿no? Una vez ha sucedido el sismo, ¿no? Entonces, básicamente, esta magnitud es una medida cuantitativa e instrumental del tamaño del sismo, ¿no? Y bueno, acá se determina la amplitud máxima de la onda registrada, ¿no? Entonces, recuerden que, bueno,
no solamente medimos aceleración, también medimos amplitud, ¿no? La parte de aceleración, bueno, la vamos a ver más adelante cuando hablemos de los espectros. Pero acá, bueno, cuando estamos ante un instrumento de medición, son tres los puntos que se miden: distancia, tiempo, obviamente, magnitud y amplitud. Entonces, con esa información es suficiente para establecer, ¿no?, cuánto fue la magnitud del evento sísmico registrado, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la representación de la ecuación, ¿no?, utilizada o definida por allá en el año de 1935, y que, bueno, esto fue el punto de partida para medir, ¿no?, lo que es la magnitud del evento. Antes se decía, bueno, es la escala de Richter, se establecía, ¿no?, en base a la escala, ¿no? Pero hoy en día se habla de magnitud de momento. O sea, ya todos los aparatos a nivel mundial hablan es de magnitud de momento sísmico o simplemente magnitud de momento. O en algunos casos, para no decir momento, simplemente abrevan y dicen magnitud hasta allí. Entonces es el nombre que le dan. Ok, tenemos el acelerograma, que es el registro de la aceleración en función del tiempo, un determinado sitio como el suelo, puede ser el suelo, o las estructuras, ¿no? Y acá tenemos representado el acelerograma, ¿no? Ok, ¿qué se mide en el acelerograma, ¿no? Medimos el periodo, que es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa, la frecuencia, que es el número de vibraciones por unidad de tiempo, y recuerden ustedes que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Y finalmente tenemos la amplitud. Esta amplitud puede ser medida en, como les comentaba, en aceleración, en velocidad o en desplazamiento, ¿no? Todo lo que mide el acelerógrafo puede estar asociado a una de estas tres variables, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, a partir de ese acelerograma. Ok, recuerden que les mencionaba que la magnitud de escala de Richter fue una propuesta inicial y que, bueno, con el paso del tiempo se ha modificado y, bueno, hablamos de magnitud de momento, pero bueno, él fue el pionero, ¿no?, el que inició todo esto en medir, ¿no?, una escala para el evento sísmico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no?, ¿cómo funciona esto? Bueno, por un lado, se marca lo que es esta señal que está por acá, ¿no? Vamos a tener acá la distancia y tiempo, ¿no? Y de este lado la amplitud, ¿no? Con la información de la amplitud del evento sísmico y con la información que tenemos de este lado, que básicamente es la distancia y tiempo, se unen estos dos puntos, ¿no?, y se conoce cuánto es la magnitud del evento sísmico como tal. Y bueno, con esta información ya se puede establecer, bueno, se puede tomar una data del registro de cada uno de los eventos sísmicos que se van presentando a lo largo de los años. Y bueno, se define cuánto es la magnitud de cada uno de los eventos. Fíjense que bajo esta escala, ¿no?, se hablan de magnitud de escala sísmica, ¿no? Para eventos de menos de 3.5 generalmente no son registrados, pero ya luego de 3.5, bueno, esto era antes, actualmente prácticamente estos aparatos registran, no importa la magnitud, si es menor a 3.5 igual lo van a registrar. Sismos de 3.5 a 5.4 pueden causar daños menores. Sismos de 5.5 a 6 ocasionan daños ligeros a edificios. Sismos de 6.1 a 6.9 pueden ocasionar daños severos, ¿no? Sismos mayores a 7 ya en teoría causan graves daños a edificaciones y obviamente existen pérdidas de vida. Y mayor de 8, ¿no?, son sismos de gran magnitud. Ya básicamente lo que diferencia un sismo, por ejemplo, los conceptos que uno maneja, temblor, sismo, terremoto, es el daño que ocasiona hacia las personas y hacia, obviamente, las edificaciones.
Mientras mayor es la escala, obviamente el daño tiende a ser mayor. Ok, ¿qué sucedió con la escala propuesta por el señor Reiter? Bueno, generalmente, o lo que sucedió es que, bueno, tiene unas limitaciones, ¿no? Ya que, bueno, está limitado a un tipo de sismógrafo, el uso es logarítmico y es básicamente está calibrado, ¿no? O esta ecuación propuesta y, bueno, más el instrumento estaba calibrado era para la zona de California. Además, bueno, tenía ciertas hipótesis, por ejemplo, el sismograma de un sismo grande es una ampliación de uno pequeño, o sea, tenía algunas conjeturas que posteriormente se modificaron y se adaptaron a lo que hoy en día miden estos aparatos, esta magnitud. Pero bueno, él fue el pionero, bueno, y hay que tomar en cuenta todas las consideraciones que él hizo y que, bueno, poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? Esa propuesta que él tuvo en un inicio, ¿no? Por allá, claro, también hay que ver, ¿no? El avance tecnológico que se tenía en 1935 al que se tiene hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, algunas otras hipótesis implícitas en la teoría propuesta inicial. Bueno, se tiene homogeneidad, la calibración solamente era válida para eventos sísmicos que se registraron en California. Entonces, bueno, eso llevó a que se formularan nuevas teorías y bueno, de allí es donde surge la teoría actual, que hablamos de magnitud del momento sísmico o simplemente magnitud, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta teoría modifica algunas cosas de la teoría propuesta inicial y que, bueno, se ha utilizado durante unos años hasta el día de hoy para poder medir o cuantificar la magnitud del evento sísmico, ¿no? Entonces, fíjense, desde la década de los 70 hablamos de magnitud del momento sísmico, ¿no? Y esta es la formulación propuesta para estimar la magnitud del momento sísmico. Entonces, bueno, acá la escala se simplifica un poco más porque se dice, bueno, sismos de magnitudes de momento menores a 3 son instrumentales y difícilmente percibidos por las personas. Ya cuando tenemos sismos que van de magnitud de 3 a 5, bueno, pocas veces producen daño, a menos que sean sismos superficiales. ¿Se acuerdan que les comenté que lo que está llamando la atención de los profesionales dentro de esta área es que se están generando sismos superficiales con magnitudes de 5, por ejemplo? Entonces, bueno, esto lo están estudiando. Sismos de magnitud de 5 a 7 ya son considerados sismos intermedios y bueno, pueden generar daño. Y bueno, ya sismos de magnitud mayores o iguales a 7, son considerados, ¿no?, grandes terremotos como tal. Fíjense que hasta ahora, o hasta el día de hoy, ¿no?, 2026, los sismos de mayor magnitud son cercanos a 9, ¿no? ¿Y dónde se presentaron estos eventos sísmicos? Fíjense, en Siberia, en Alaska, en Chile y en Japón. Son los sismos de mayor magnitud. Ojo, insisto nuevamente en lo que les comenté al principio de la clase. Es el sismo que se ha medido con magnitud de 9. No quiere decir que no puedan suceder eventos sísmicos de magnitud mayor a 9. Lo que pasa es que hasta ahora, hasta la fecha de hoy, lo que se tiene registrado, ¿no?, llegan hasta esa magnitud, ¿no? Entonces, obviamente uno busca, bueno, el sismo de Chile en esa escala, bueno, ocasionó pérdidas de vida, pero para la época no había construcciones, las construcciones no eran edificaciones tan altas, ¿no? Edificaciones de baja altura, ¿no? Y fíjense las otras zonas donde básicamente
se producen estos sismos altos, ¿no? De magnitud importante, ¿no? Siberia y Alaska, ¿no? Y bueno, obviamente todos conocemos, ¿no? La situación particular de Japón, ¿no? Ok, es común, ¿no? Que las empresas o las instituciones, ¿no? Digo empresas porque hay países donde delegan funciones a empresas privadas para hacer todas estas mediciones y hay otros donde son, o lo común es que sean instituciones estadales. Acá en Venezuela, bueno, nosotros tenemos Funvisi. En Estados Unidos está el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Colombia también tiene su propio servicio estadal para todo lo que es la parte sísmica y así sucesivamente. Bueno, ellos realizan la medición y dan a conocer la información a las personas. Bueno, en nuestro caso acá Funvisi nos notifica, ¿no? Bueno, fue registrado un evento sísmico, nos da la ubicación, la magnitud, la profundidad a la que se presenta el evento sísmico. Bueno, nos da una información detallada, ¿no? De ese movimiento sísmico como tal. Entonces acá tenemos, fíjense, estas son dos representaciones. Esta es en México, creo recordar, ¿no? Sistema de alerta, ¿no? Entonces fíjense que nos dice sismo frente a la costa de Chiapas, magnitud 4.6, ¿no? Nos dicen que el epicentro es lejano del litoral y no se reportó percepción. Por ejemplo, acá tenemos otra información, el sismo de Funvisi, registrado por Funvisi, nos dice el año, la fecha, lo que es la magnitud del evento sísmico, la profundidad a la cual está localizada, ¿no? Esto nos lo da por acá. Y bueno, la ubicación, ¿no? A 30 kilómetros al sur y nos da la coordenada de la ubicación, ¿no? Fíjense que prácticamente sismo de magnitud 2.9 es un sismo superficial porque nos dice que la profundidad a la que se dio el sismo es de 3 kilómetros. Ok, tenemos otro tipo de escala, que es una escala de intensidad, que es base o está cuantificado, es una medida de fuerza del movimiento del terreno o del grado en que la vibración es sentida en una determinada localidad, ¿no? También acá se mide, ¿no? Lo que son los daños causados por el evento sísmico, ¿no? Entonces, tenemos la escala de Mercalli, ¿no? Que, bueno, posteriormente fue modificada, tiene ajustes, ¿no? Entonces, bueno, normalmente esta intensidad está medida a partir de esta escala de Mercalli que va desde el 1 hasta el 12. Entonces, del grado 1 al grado 6 se obtiene a partir de percepciones individuales. Del grado 7 al grado 10 se obtiene a partir de observaciones, ¿no? En sitio, ¿no? De los daños que se presentaron en edificaciones. Y bueno, de la escala de Mercalli, de la escala 11 a la 12, son cambios geológicos, ¿no? Que se pueden haber observado, ¿no? Por allá en el año de 1968, el señor Esteva obtuvo una relación, ¿no? Entre la intensidad con la magnitud del evento sísmico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la escala de Mercalli, ¿no? Y bueno, es importante, ¿no? Destacar, ¿no? Como les mencionaba, lo que tiene que ver con el acelerograma, ¿no? Y la presencia, porque por ejemplo acá tenemos 3 edificaciones, ¿no? Del tipo de suelo, ¿no? Que son unos efectos que llaman efectos de sitio, ¿no? Donde está emplazada la edificación. ¿Qué sucede? Muchas veces, dependiendo de donde se genere el evento sísmico, ¿no? Vamos a tener el registro, ¿no? Y tenemos 3 acelerogramas, ¿no? Donde están ubicadas estas 3 edificaciones. Una de las cosas que tienen los efectos sísmicos, el efecto de sitio, es que tiende a amplificar, ¿no? El evento sísmico como tal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
Si ustedes se dan cuenta, obviamente en A, donde está ubicada la estructura, vamos a tener un acelerograma donde se toma en cuenta, ¿no? O se observa, ¿no? Un registro de la información, ¿no? Y vamos a tener una mayor amplitud, ¿no? Del evento sísmico como tal, a diferencia de B y C, que están en un sitio más alejado, ¿no? De donde sucede el evento sísmico. Pero ¿qué pasa? En B, bueno, la estructura está emplazada sobre una propiedad de suelo, digamos que son buenas, ¿no? Pero ¿qué sucede en C? En C, la estructura está emplazada sobre un suelo que a lo mejor no tiene propiedades buenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los suelos no tienen propiedades, digamos, no tienen una buena propiedad, o existe una capa de suelo que es de relleno como tal. Caso, por ejemplo, acá, si nos vamos acá a lo que es Barquisimeto Caudare, Caudare tiene lo que se llama espesor de sedimento. Cuando uno ve un estudio de suelo y hablan de espesor de sedimento, ese espesor de sedimento es esto que te está marcando acá, lo que se ve de color gris debajo de la edificación, y que puede provocar que la onda, cuando llegue a la estructura, se amplifiquen los efectos, y a eso es lo que se le considera un efecto de sitio. Bueno, a lo largo de la historia, bueno, ha quedado evidencia de ello. Por ejemplo, uno de los países que es propenso a esto es México. En México, una de las cosas que llamó la atención de los especialistas en el área es que se presentó un evento sísmico, por decirles acá, donde está el punto A, ¿no? Acá. Bueno, y las estructuras o edificaciones en esa zona, algunas presentaron daños, otras lamentablemente colapsaron. Pero una de las cosas que llamó la atención de los investigadores es que cuando ellos se desplazaron acá, a donde están las edificaciones, donde existió un espesor de sedimentos importante, con propiedades del suelo de poca capacidad, se presentaron mayor cantidad de daños estructurales acá, a diferencia de la zona A. Y eso fue un motivo suficiente para estudiar, bueno, ¿por qué en esta zona colapsaron una mayor cantidad de edificios? A diferencia de los que están en la zona, por así decirlo, la zona A. Entonces, esos son los efectos de sitio, muchachos. Cuando se tienen los efectos de sitio, que pueden ser provocados por una capa de espesor de sedimento importante, modificando las propiedades del suelo, y que por ende ese espesor de sedimento puede provocar que la magnitud, la magnitud no, sería en este caso la amplitud del evento sísmico, ¿no? Comparado con, por ejemplo, un sitio como lo tienen acá en la zona B, ¿no? Puede provocar que se incremente, ¿no?, esa aceleración, y por ende se incrementen las fuerzas sísmicas actuantes sobre la estructura. Y esto es lo que conllevó, muchachos, a que se estudie el por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, y acá hay otras cosas en donde entraron luego, bueno, la parte de las microzonificaciones sísmicas en el mundo, el por qué crear un estudio de microzonificación sísmica, a qué se debe. Bueno, es para ver la causa y el efecto de las condiciones locales y particulares de una zona que pueden provocar que el sismo se incrementen las acciones sísmicas sobre la edificación, a pesar de que el evento sísmico está localizado a una distancia importante. Ok, entonces, como les mencionaba al inicio de la clase, bueno, ¿qué es lo que uno busca estudiar acá? Bueno, básicamente las acciones sísmicas sobre la estructura, ¿no? En este caso sobre las edificaciones. Se estudia la componente vertical del sismo y las componentes horizontales.
Esta acción de la componente vertical, bueno, hay varias maneras, la norma nos da varias opciones para poder incluir la acción vertical del sismo. Y bueno, obviamente a partir del espectro de diseño es que vamos a incluir la acción de la componente horizontal. Y bueno, esto se traduce, ¿no? La acción del evento sísmico, ¿en qué se traduce en las edificaciones? ¿O qué debemos evitar que se produzca? Bueno, desplazamientos laterales excesivos. Esto se evita ¿cómo? Controlando la deriva de la edificación. Efectos indeseados, por ejemplo, inestabilidad por excesiva esbeltez. Este tipo de cosas también se chequean con la norma, ¿no? Para incluir el efecto P delta en la edificación. Efecto de resonancia, lo que les comentaba, alejar, ¿no? El periodo del suelo con el periodo de la estructura. Estos señores que están acá, en teoría, uno busca de que esta relación esté por debajo de este valor o por encima de este valor. Claro, esto es en base a estudios, muchachos. Esta parte, ¿no? Estas relaciones que están acá no están como tal normadas, pero si nosotros vemos la parte de la microzonificación, la microzonificación nos da el mapa de isoperiodo y yo lo que tengo que hacer es alejarme de mi periodo estructural, debo alejarlo del periodo del suelo para evitar que la estructura entre en resonancia. Que fue lo que pasó, por ejemplo, en el sismo de Caracas del año 67. Esto lo vamos a ver más adelante, pero hubo una zona en específico donde muchas edificaciones con la misma cantidad de pisos colapsaron y otras edificaciones que en Caracas que tenían la misma cantidad de niveles no colapsaron. Y bueno, fue un efecto de resonancia que se produjo allí. Otro efecto que debemos estudiar es el volcamiento de las edificaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos allí, ¿no? Entonces, tenemos las causas, que es la acción sísmica, y la consecuencia, ¿no? Lo que tenemos que controlar, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería comentar el día de hoy, muchachos. Recuerden, claro, esto es una introducción. Como les digo, yo no soy especialista en el área de todo lo que tiene que ver con la sismología, pero es un tema importante y que tenemos que tener algunos conocimientos básicos, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser complementado con otras materias, por ejemplo, las electivas, vulnerabilidad sísmica. Si se van a dedicar a esta área, es importante que puedan ver materias de ese estilo, como vulnerabilidad, geotecnia. Por allí habían 2 materias más de la parte estructural que eran electivas también y que formaban parte de estos conceptos que estamos viendo acá en proyecto, ¿no? Materia de proyecto. Ok, muchachos, preguntas en cuanto a los conceptos por acá. No, profe. Ok. Déjame ver. Okay. Ok, muchachos, entonces bueno, tenemos pendientes, recuerden, para la próxima semana tienen que elaborar el espectro de diseño normativo y el espectro de diseño de la microzonificación. Esa es la primera actividad de esta unidad, ¿no? Como les comenté el jueves pasado, obviamente no lo tienen que entregar hoy, porque bueno, tienen su primera entrega de proyecto, pero sí ya la próxima semana tienen que traer esa actividad para que nos muestren acá, bueno, los resultados del espectro de diseño de su proyecto, ¿no? Tanto el espectro propuesto por la norma como el espectro propuesto por la microzonificación. Para ello, muchachos, bueno, ustedes pueden elaborar el espectro, lo ideal es que lo elaboren ustedes mismos programen su hoja de Excel. Sin embargo, se pueden apoyar, ¿no? Se pueden apoyar
con un material que yo les facilité, que está por allí, del instalador de un programa, ¿no? No sé si lo pudieron ver. Si no lo pudieron ver, me indican y bueno, les notifico. Déjenme dejar de compartir un momento. Vamos a salir de esto un momento. A ver. Y no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, yo le dije dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente. No, profe, no estamos viendo nada. Ok, ya. Ok, muchachos, es importante que ustedes elaboren su propia hoja de cálculo para el espectro de diseño, ¿no? Tanto el de la norma Covenant como el de la microzonificación. Ustedes tienen a disposición, bueno, dentro de todo el material, tienen allí la norma y tienen en su momento lo que era la propuesta de la microzonificación sísmica, pero para lo que es la norma, bueno, les tengo por acá, muchachos, hay un programita que es muy bueno, que sirve para comparar, es decir, para verificar que lo que ustedes estén realizando va por buen camino, que es el programa IP3. El IP3 tiene una licencia, bueno, obviamente es de pago, ¿no? Hay que pagar por ello. Sin embargo, él nos permite generar por ejemplo, fíjense que yo tengo el programa, o sea, de manera trial, pues no tengo una licencia, ¿no? Pero él no me permite guardar, no me permite modificar, ¿no? Un archivo. Sin embargo, sí me permite generar un espectro de diseño, ¿no? Yo le voy a dar clic acá a aceptar. Fíjense que es un programa sencillo, ¿no? Que está basado, bueno, esto tiene una desventaja, solamente tiene la normativa Covenant, no tiene la parte de la microzonificación, pero bueno, lo podemos utilizar para comparar contra la normativa venezolana, ¿no? Entonces yo puedo venir acá, puedo dar editar el proyecto seleccionado y acá fíjense que ya él tiene unos parámetros por defecto, pero yo puedo editar esos valores, ¿no? Entonces le doy acá en edición y él, bueno, me empieza a pedir cierta información, el grupo de importancia de la estructura, el sismo que estoy evaluando. Por ejemplo, acá lo está ubicando en el estado por defecto, aparece Miranda, pero están otros estados. Por ejemplo, si yo voy al estado Lara, tengo que ingresar acá porque estos valores no se editan automáticamente, esto tiene que editarlo uno, ver el mapa de la zonificación. Si no lo entiendo por acá, entonces me voy acá a mapas por estado, por ejemplo, puedo ver el gráfico del estado Lara y acá me muestra el gráfico del estado Lara, ¿no? Entonces, en base a las coordenadas del punto donde va a estar ubicada la estructura, yo puedo, más o menos, si está por acá, ¿no?, establecer cuánto va a ser el valor de A sub 0 en base a esta información, ¿no? Y así yo puedo hacer con cada uno de los parámetros que están acá, ¿no? Porque él me envía un mapa por acá para lo que es la variable A sub 0, A sub 1, A sub L. Bueno, aquí no es A sub L, aquí es TL. Y bueno, acá yo puedo ir ingresando parámetros, por ejemplo, como la clase de sitio, ¿no? Tengo las referencias, ¿no? Por ejemplo, si mi suelo para la velocidad de onda de corte es clase D, por ejemplo, yo le doy aquí a capturar y ya él considera la clase de sitio D. Estos valores no son editables, estos él los considera en base a cálculos internos que ya hace en base a la consideración. Puedo decir acá, bueno, el factor topográfico, ingresar acá a la tabla, ¿no? Puedo indicar acá, bueno, en base a la profundidad, fíjense que este es editable, yo puedo decir, bueno, la profundidad del basamento es de 100 metros, por decirle un valor. Y entonces él automáticamente, yo le digo que 100 metros, fíjense que él edita automáticamente estos valores, ¿no? Acá, bueno, como es una versión trial, puedo salvar el espectro, pero no para guardarlo, sino para guardar nada más los datos que están acá, porque no puedo, o sea, no me permite la versión trial guardar este archivo. Sin embargo, bueno, puedo ir trabajando sobre él. Puedo indicarle acá, bueno,
alguno de los factores de irregularidad que tenga, ¿no? Lo puedo indicar acá. Puedo indicar acá el factor de redundancia, el factor acá de si es una estructura en concreto, por decirle. El tipo de estructura acá, bueno, si es una estructura en acero, puedo decir que es en acero, le voy a decir capturar el factor de reducción, doy que sí, y ya automáticamente ajusta el factor de reducción, el coeficiente de amplificación CD. El número de pisos que tenga la edificación, yo tengo que editarlo acá, ajustar acá mi tabla, base a lo que dije que era una estructura de acero, voy a decirle acá que es una estructura de acero, voy a decirle capturar. Y bueno, le doy solo al espectro, le doy retornar y él automáticamente hace el ajuste del espectro. El espectro de diseño es este que está por acá abajo, que es el espectro inelástico, y el que está en azul es el espectro elástico, ¿no? Puedo ver el espectro de desplazamiento y el espectro de la componente sísmica vertical. Yo voy a utilizar el espectro de la componente sísmica vertical. Este es un programa práctico, muchachos, que, por ejemplo, yo tengo mi hoja de cálculo programada, ¿no? Una que yo elaboré para lo que es mis proyectos personales, pero que me sirve para comparar. Por ejemplo, acá yo puedo pedirle al programa, bueno, vamos a exportar los valores dados del espectro sísmico. Entonces él me dice, bueno, ¿en qué lo quieres exportar? Puedes exportar un archivo TXT, lo puedes exportar un archivo de Excel, o lo puedes exportar al programa IP3 Edificio, que es un programa o un módulo para el diseño de edificios, ¿no? Como nosotros estamos utilizando, por ejemplo, SAT, ETAT, cualquiera de estos programas, normalmente es con archivo de texto que se trabaja, ¿no? Pero también lo puedo exportar a Excel si lo quiero hacer. Puedo exportar reportes también si quiero hacer esa exportación, ¿no? Y puedo hacer alguna, la corrección del cortante por acá también lo puedo hacer. Y yo normalmente esto lo hago dentro de la misma hoja de Excel, no lo hago acá. Pero me sirve como punto de partida para lo que son los parámetros del espectro, tanto del espectro elástico como inelástico. Y bueno, detenerme en el espectro de diseño, que al final es el que voy a utilizar para determinar la fuerza sísmica en mi edificación, ¿no? Entonces, yo les dejé por allí a ustedes el link de este. Claro, acá no me permite guardar porque es una versión trial. Si yo pago la licencia, seguramente se va a poder guardar el archivo. Pero por lo menos puedo ver en qué orden de magnitud me están dando los valores del espectro para utilizarlo como punto de partida y poder tener algo contra qué comparar, ¿no? Y bueno, estar seguro de que voy encaminado en lo que son los valores del espectro, ¿no? Ahora bien, eso, muchachos, ustedes creo recordarlo, pueden ver. Yo les dejé esa información acá. Acá, fíjense, programa IP3. Si ustedes le dan acá a este link o enlace, vamos a ver si está disponible. A veces está IP3 edificio versión 2025. En realidad es este que está acá, IP3 espectro sísmico. Vean por acá descargar y él descarga y después, bueno, proceden a instalar en su equipo, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen el enlace, lo pueden ver allí. Y bueno, acá les agregué algunas otras notas importantes sobre el análisis sísmico y todo lo que es el material de la unidad 3 y 4 ya está disponible en las clases. Todas están acá disponibles. Con esta primera clase, que es la clase 6, que es la que comenzamos hoy. Allí tienen la clase 7, 8 y 9, que forman parte del análisis sísmico. La clase 10 es predimensionado, pero forma parte ya de la unidad 4. Sin embargo, como esto va evaluándose por bloque, yo voy subiendo todo el contenido y material de cada uno de los bloques. Y bueno, acá tienen algunas observaciones para material adicional para análisis sísmico y material adicional para predimensionado. Y adicionalmente, observaciones en cuanto al programa de TAP, ¿no? Algunas notas que tengo por allí de observaciones en cuanto al uso de este programa. Bueno, hay unas hojas de cálculo que uno puede encontrar por internet. Yo particularmente les recomiendo que elaboren su propia hoja de cálculo, porque a veces, bueno, esas hojas tienen ciertas cosas o
o no es tan fácil, ¿no? Porque normalmente el que elaboró la hoja de cálculo sabe todo lo que hizo allí. En cambio, el que no elaboró la hoja de cálculo tiene que leer todo lo que hizo la otra persona. Entonces es preferible que uno mismo elabore sus hojas de cálculo. Y ok, muchachos, bueno, eso es todo lo que traigo para el día de hoy. Y bueno, lo que les quería hablar de esta clase de análisis sísmico como punto de partida, ¿no? Para lo que es ya esta unidad. La semana que viene yo debo enviarle los lineamientos de la segunda entrega. Si no es la próxima semana, si no es el lunes de la próxima semana, es el lunes siguiente a ese. Pero ya debo estar por enviarle los lineamientos para la segunda entrega, porque recuerden que la segunda entrega ya es ahorita en el mes de julio. Entonces, esto es consecuente, ¿no? Apenas uno entrega una, ya está la otra entrega próxima. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, muchachos. Y bueno, decirles que tienen chance para la primera entrega. Por allí me escribieron más temprano. Bueno, seguramente ya todos vieron el mensaje, pero tienen chance hasta el día sábado, ¿no? Dieron una extensión de laxo allí. Y bueno, recordarles, muchachos, todos los días jueves acostumbren a entrar a Seducla, si está disponible, para que quede registrado que están ingresando a la plataforma Seducla, ¿no? Ok. Pregunta, muchachos. Si no, bueno, damos por finalizar la clase el día de hoy. Recuerden, el próximo jueves los grupos tienen que pasar a defender lo que es el espectro, ¿no? El espectro de su proyecto. Entonces, bueno, lo pueden hacer dentro del mismo archivo de Excel, ¿no? Donde van a generar el espectro como tal. Ok. Ok, profe, ¿está bien? No hay pregunta. Ok, entonces, bueno, muchachos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Seguimos el próximo día jueves con la clase número 7. Recordarles que, bueno, el próximo jueves, en teoría, ya estamos llegando a la mitad del proyecto estructural. O sea, ya estaríamos cerca del 50% de la materia a nivel de tema, ¿no? Ojo, a nivel de evaluación, por ahora solamente tienen la primera evaluación, ¿no? La primera entrega. Pero bueno, ya sepan ustedes que ya la próxima semana, una vez que cumplamos con esa clase, ya entramos al 5, o ya prácticamente se dio el 50% de la materia. Ok, profe. Ok. Recuerden, muchachos, cuando me envíen por favor el archivo el día sábado, identifiquen, no solamente pongan grupo número 1, sino pongan el nombre de los integrantes del grupo número 1, número 2, número 3. Para saber que, bueno, qué grupo es el que está haciendo entrega y la persona que está entregando, ¿no? No lo tienen que enviar todo, con que envíe el proyecto uno solo del grupo es suficiente, de cada uno de los grupos, pues. Aunque uno solo envíe, bueno, que allí está plasmada toda la información del grupo completo. Ok, está bien. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo día jueves y recuerden el sábado, por favor, hasta medianoche tienen chance de enviar el trabajo. Chévere, está bien, profe. Ok. Entonces, bueno, muchachos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Seguimos el próximo día jueves y bueno, recuerden el sábado, por favor, la entrega. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.